¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Quédate conmigo porque en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de poderte contar un coche con tal nivel de detalle como vamos a hacer hoy, gracias a que BYD con el Sea Lion 7 nos ha traído hasta las gélidas tierras de Alemania para contarnos todos los detalles de un coche que sobre la hoja de especificaciones dirías, vale, esto es lo más avanzado que hay hoy en día en materia de vehículo eléctrico en lo que se refiere a la ingeniería y las tecnologías sobre las que está construido este coche. Pero lo bueno es que además no solamente te vamos a contar cómo es el coche sobre el papel, sino que lo estamos probando, lo estamos conduciendo, estamos yendo de viaje y todo eso que nos cuentan, que es muy bonito e interesante desde el punto de vista de la ingeniería, vamos a ver si se traduce en el mundo real. Bueno, de momento vamos a empezar con los datos básicos que tienes que saber de un coche que no por casualidad nos han traído hasta Alemania para probar, porque tienen absolutamente focalizado en la cabeza que el benchmarking son las marcas alemanas de automóviles de prestigio. Nos han invitado a conducirlo en la Autobahn, nos han invitado a conducirlo a fondo. Una de las cosas que tiene este coche eléctrico es que pasa de esos 160, 150, 180 que tienen la mayoría de velocidad punta, este llega hasta los 200 kilómetros 215 por hora, un poquito más nos cuentan, y realmente lo primero que te dicen a la hora de enseñártelo es que nuestro motor eléctrico gira a 23.000 revoluciones, es el motor eléctrico que gira más revoluciones de toda la industria del automóvil a nivel mundial. Eso para empezar. Pero bueno, este es un automóvil de corte familiar, como puedes ver. ¿Qué ha hecho aquí BYD? Básicamente crear un vehículo familiar con esa estética de carrocería que ahora llaman crossover, que es a medio camino entre una berlina y un SUV, o lo que sería un SUV deportivo. Como puedes ver, es un coche con unas formas claramente reconocibles en muchos coches que existen hoy en día, y es un coche grande. Lo primero que llama la atención es que su tamaño impone. Estamos hablando de 4,83 metros, se va hacia el segmento D. Llama mucho la atención también la distancia entre ambos ejes, estamos hablando de más de 2,9 metros de longitud y dos maleteros que juntos suman redondeando 550-560 litros. Tenemos un maletero en el frontal que está bastante bien y que por cierto nos ha dado una sorpresita. Hay tres versiones de momento: Comfort, Design y Excellence. La Comfort, la versión de acceso, ahora hablamos de precio, que de momento sabemos los alemanes, tiene dos ruedas motrices y una batería de 82,5 kilovatios hora de capacidad. En batería siempre hablamos en capacidad bruta porque BYD no nos da la capacidad neta de las baterías, pero se queda por debajo de 80, estaría en 70 y pico. Y luego tenemos dos versiones de 4 ruedas motrices, 2 motores eléctricos. Aquella, la Comfort, hablamos de 310 caballos, haciendo la conversión de kilovatios a potencia en caballos de vapor, y mientras que las otras versiones, las dos versiones de 4 ruedas motrices, la Advance y la Excellence, tienen una potencia de nada menos que 530 caballos y casi 700 newtons metro de par. En esas dos versiones de 4 ruedas motrices, la intermedia tiene la misma batería de 82,5 kilovatios hora de capacidad, mientras que la tope de gama se va a los 91,3, hablo de memoria, 91 redondeando kilovatios hora de capacidad, que es una de las baterías LFP de BYD. Ya sabéis que todos llevan la tecnología Blade, pues con esa versión tiene una batería más grande, es la única manera con la que puedes acceder a ese tamaño de batería. Esto en lo que se refiere a un coche que además lleva embarcada toda la nueva tecnología de la marca, en lo que se refiere a sistemas multimedia, conectividad, acabados. Los coches chinos evolucionan a mucha velocidad respecto a la primera generación que ha venido a Europa, y yo tengo muchísimas ganas de subirme, contártelo por dentro, contártelo al volante, conducir rápido, conducir lento y ver cómo de bien hecho está y qué es lo que nos transmite. De momento te tengo que contar que hay una cosa, que es un pequeño elefante en la habitación de este vehículo, como te decía, hoja de especificaciones, que me gustaría hablar con los ingenieros de BYD porque para el tamaño de las baterías que tiene el vehículo, es un vehículo pesado, las baterías LFP pesan algo más y este coche se acerca a los 2.500 kilos de peso, que es mucho, muchísimo. Pero lo que me llama la atención es que con esos tamaños de batería, las autonomías que homologa no son desde luego muy destacables. Estamos hablando de que con la batería grande vamos a tener una autonomía homologada de poco más de 500 kilómetros y con la batería pequeña nos vamos a quedar en el entorno de entre los 450 y los 480 kilómetros de autonomía, lo cual no parece una cifra muy destacable comparando lo que hay con vehículos que tienen un tamaño de batería parecido. Estoy pensando en el vehículo con el que este coche tiene que competir, que es desde luego el Tesla Model Y, que es su gran competidor. Bueno, sobre las líneas estéticas y visuales del vehículo no me voy a extender mucho. Ya has visto que es un coche que sigue
con las líneas estéticas de la línea Ocean de BYD. Vamos a ver, antes de meternos en el interior, un poco cómo está resuelto el tema de la carga. Se supone que el coche tiene la posibilidad de abrir el maletero con el piececito y, por supuesto, no me va a hacer ni caso. Ahí está. Llevamos 2 mochilas en el interior. Una cosa muy buena que ha dejado BYD en esta versión, el hecho de que nos ha puesto una funda que se puede lavar, una funda lavable, y debajo de esta funda lo que tenemos es un espacio bastante destacado. Tengo las manos congeladas para poder dejar cables, para poder dejar cualquier tipo de objeto que tenga cierta profundidad, incluso una mochila ahí debajo. Lo que no tenemos en esta primera versión son 2 niveles para poder poner la bandeja a 2 alturas, pero sí un espacio de maletero. Ellos comunican 500 litros, habrá que comprobar bien esa capacidad, y en esta versión tenemos a un lado un subwoofer de Dynaudio y a otro lado una bandejita para poder colocar objetos que no sean muy grandes, para que no se vayan moviendo mientras vas circulando. El maletero frontal, para que puedas ver que este coche efectivamente tiene un maletero frontal, y además nos hemos llevado una sorpresa positiva con él, porque es un maletero de más de 50 litros, que tiene muy buena capacidad, con sus buenos amortiguadores aquí a los lados. Por supuesto, aquí dentro caben mochilas, pero la gran pregunta es si en este espacio, que está puesto así un poquito con unos grados de inclinación en diagonal, sería posible meter una maleta de cabina de avión, como la que tengo yo aquí. Ya ves que es una maleta de avión estándar, sin trampa ni cartón, y si la colocamos apropiadamente, ¿cierra o no cierra? Vamos a comprobarlo. ¡Voilà! Algunas cosas interesantes de diseño de ingeniería que son deliciosas porque normalmente no te dan estos datos. BYD ha estado trabajando para que tanto el diseño del esquema de suspensión y la dirección tenga unas formas que aguanten mejor los impactos, de manera que sea mucho más difícil que sean intrusivos en caso de que tengas un impacto frontal muy fuerte. Según BYD, este coche bate récords en lo que se refiere a protección del interior respecto a posibles partes del vehículo que puedan acabar entrando en un choque muy fuerte. Aerodinámica, tiene una entrada de aire por aquí que acaba pasando por encima de la rueda, una canalización de aire. Los neumáticos diseñados específicamente para el coche, con llantas que pueden ser de hasta 20 pulgadas a partir de la versión intermedia, y en este caso llevamos unos neumáticos de todo tiempo, neumáticos que se supone que han sido desarrollados igualmente para que el vehículo sea lo menos ruidoso posible cuando estás circulando por carretera. Tiene, como puedes ver, unos tiradores escamoteables en los que además está el logo de BYD, de una forma un poco chusca, creo yo, puestos ahí, no sé. La cuestión es que van hacia afuera para que puedas abrir y cerrar la puerta, como en cualquier otro coche, y cuando arrancas, emprendes la marcha, quedan enrasados para mejorar la aerodinámica. Y hablando de mejorar la aerodinámica, una cosa curiosa que tiene, aquí se ve muy bien en esta vista, es que el vehículo lleva 2 alerones. El flujo del aire que pasa por el techo acaba entrando por dentro de esta gigantesca visera, está hueca por debajo, porque la idea es que ese flujo de aire pase desde dentro, por encima de esta luneta de cristal negra, que ya ves que no es muy grande, y acabe reposando finalmente sobre esta pequeña pestaña, esta lengüeta que hay sobre el portón trasero, y de esta manera mejorar el coeficiente aerodinámico del vehículo. Por cierto, un detalle más que se empeñan los chinos, el nombre del coche aquí detrás, BYD Sea Lion 7, le han puesto la aceleración de 0 a 100 que tiene el vehículo, 4,5 segundos a los 100, que según ellos en las pruebas en el mundo real llega a ser 4 segundos exactamente lo que hace el 0 a 100 en las versiones de 530 caballos doble motor, es decir, 4 ruedas motrices. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, ¡vámonos! Hola, ¿qué tal? Una de las cosas que llama la atención de los últimos coches de BYD precisamente es algo relacionado con las puertas. Primero, el sonido que hace la puerta desde el exterior cuando la abres y la cierras. Es algo que está muy estudiado y que transmite una sensación de solidez impresionante. Y luego fíjate
todas las filigranas de diseño. Siempre en la línea Ocean, el diseñador de los coches de BYD aporta algún elemento que normalmente son curvados y que intentan transmitir la sensación de las curvas que hace el agua en el mar. Bueno, pues aquí tienes toda esta cantidad de curvaturas en las que está integrado el tirador, como puedes ver, y que además por aquí de abajo tiene un hueco, no es un lugar para depositar nada, es algo puramente decorativo, pero sí que sirve que además de tener aquí un tiramanos para poder abrir y cerrar la puerta, podamos hacerlo desde aquí arriba si deseamos cuando nos subimos. Por cierto, los asientos, como puedes ver, de una sola pieza, con un aspecto muy bueno, no son unos asientos que, como puedas ver, tengan unas grandes orejas para sujetar especialmente la parte de los muslos, pero sí suficiente sujeción lateral y unos asientos orientados para el confort. Un detalle muy bueno, siendo de una sola pieza, es que tengan este desahogo por aquí, que a mí me parece muy importante para tener una sensación de amplitud, tanto desde adelante hacia atrás, pero sobre todo hacia atrás adelante, porque los que están sentados aquí adelante, lógicamente, van a estar mirando para allá. Por cierto, solamente en la versión Excellent tienen napa, es decir, tienen cuero natural en un porcentaje, el resto es cuero sintético, como ocurre hoy en día en la mayoría de los coches. Y vamos a meternos en el interior a ver qué tal los detallitos del vehículo. Los asientos, la verdad es que te tengo que decir que son una gozada. Llevo el móvil en la mano simplemente para que veas que tenemos un doble cargador de inducción, y como ya traen muchos coches chinos, es un cargador de inducción potente, con una rejilla de ventilación de 50 vatios de potencia, que es algo que no vemos en muchos coches occidentales nuevos. Pones aquí el móvil y sabes que va a cargar con inducción sin que se vaya a parar la carga, que es lo que acaba ocurriendo en muchos cargadores de este tipo, que además de que son lentos, acaban provocando un montón de calor. Con 50 vatios de potencia ya los cables te los puedes guardar. Y luego seguimos teniendo ese estándar de la pantalla de 15,6 pulgadas, como puedes ver. Ha cambiado el interfaz un poco, ahora es una interfaz bastante más agradable y con más funciones, y lo que tenemos son dos pantallas superpuestas. La pantalla del vehículo principal, 15,6 pulgadas, sigue teniendo la filigrana de que se puede voltear y la podemos llevar en horizontal o en vertical, como tú prefieras. Puede tener sentido llevarla en vertical, ahora te voy a enseñar por qué y cómo. Y luego tenemos la instrumentación, que al contrario que otros coches de la marca, la tenemos aquí enclaustrada, no va metida dentro de una visera, sino que tenemos aquí una segunda pantalla. Yo veo perfectamente a través del volante la pantalla, pero es que además tenemos una tercera pantalla que es directamente la del Head-Up Display. Aquí tenemos el proyector del Head-Up Display. Los proyectores en el parabrisas de información van ganando peso en los coches modernos, y este tiene un Head-Up Display ya de un buen tamaño y una buena calidad, con lo cual tenemos esa redundancia. Podemos ver la información de la instrumentación tanto en el clúster como directamente en el parabrisas cuando vamos conduciendo. Toda esta historia de movimientos de las olas y del mar que también tenemos en la parte horizontal del vehículo, en el otro lado, aquí puedes ver cómo se van encendiendo y apagando lucecitas de color azul con forma de olas, pero al final los elementos de diseño en lo que es la parte de la consola del vehículo son pocos, es un coche discreto, y la sensación que transmite, y en eso creo que estamos de acuerdo todos los que nos hemos subido al vehículo, es de muy buena calidad y de mucha solidez, que es una de las cosas que más llama la atención de este coche. BYD sigue confiando a este grupo de botones, esta agrupación más bien pequeña, con una palanca de cambio que hace aquí el efecto cristal o el efecto joyita, como puedes ver. Es una palanca muy cómoda de accionar, que encuentras conduciendo, porque vaya manía que tienen ahora algunos de escondernos las palancas del cambio de marchas, el que pone cambio, porque Tesla ya ni eso, y luego los botoncitos de la retención, de los sistemas de retención eléctricos, regeneración, solamente dos posiciones, y los modos de conducción típicos de BYD, además de algunos accesos directos a funciones de la climatización. Tiene una cámara que está monitorizando constantemente al conductor y que a mí me ha sacado de quicio, porque me molesta que me llame la atención incluso por mirar la instrumentación. Es curioso, como si pones los intermitentes, que por cierto tienen una musiquita, no te dice nada mirando los retrovisores, pero sin embargo si miras la instrumentación te dice que estás perdiendo la atención. No me ha dado tiempo a regularlo correctamente probablemente, y he acabado cansándome de ese sistema de alerta de la conducción. Lo vamos a poder probar con más detalle mientras vamos al volante. Ya que estoy aquí, déjame que te diga que la posición de conducción es más bien elevada, es decir, la posición más bajo en la que puedes ir es una posición premeditadamente sub,
pero que tienes un montón de espacio aquí en el interior y por lo tanto no vas a tener problema con la altura, salvo que seas una persona muy alta. Y hablando de la altura, una de las cosas espectaculares que tiene este coche es un gigantesco techo de cristal fijo. Estamos hablando de más de 2 metros cuadrados de superficie, sin ninguna interrupción en el centro, que hace que la conducción aquí dentro, y más en un día como el que tenemos hoy, sea impresionante, luminosa y que te transmita al coche una sensación de confort y de ir montado en una berlina, digamos, de lujo, de representación, espectacular. El coche, por cierto, más detallitos, tiene integrado Google para todo lo que son los puntos de interés y búsqueda de zonas, búsqueda de lugares. Yo ahora lo tengo programado para la ruta que le estamos haciendo al vehículo y además hay un sistema de reconocimiento de voz muy completo con el que le puedes dar órdenes de todo tipo, también relacionadas con la climatización, con las ventanas y un montón de funcionalidades que tiene el coche. Vamos a ver si funciona bien a la primera. Hey BYD, open the windows. Funciona muy bien el sistema de reconocimiento de voz y le puedes dar órdenes, por ejemplo, para la navegación, para llevarte a casa, llevarte al trabajo, sin tener que estar toqueteando la pantalla. Hablando de toquetear, sistemas de alerta a la conducción, sistemas de reconocimiento de señales, lo típico. Tenemos un acceso directo, algo que ya había metido BYD en modelos anteriores, con el que podemos directamente conectar o desconectar muchas de las funciones del vehículo sin tener que entrar en menús. Un acierto. E igualmente, todo lo que es el sistema de carga, todo lo que es el sistema de acceso a la información del vehículo se ha mejorado, se ha actualizado, como digo, con Google. Aquí puedes ver las tipografías típicas de Google, con lo cual al final tenemos un sistema de navegación que la verdad es que funciona muy bien y funciona de una manera muy directa. Me voy a poner, por supuesto, en la posición de conducción en la que yo conduciría normalmente. Por cierto, en un vehículo de esta prestancia, el sistema para colocarte el volante en su posición es una palanca mecánica. Voy a irme para atrás a ver qué nos ofrece el coche en lo que se refiere a los ocupantes traseros. Bueno, uno de los puntos fuertes de este vehículo es la vida a bordo en general y de las plazas traseras en particular. El asiento trasero tiene la posibilidad de reclinar ligeramente el ángulo en el que te quedas colocado, como puedes ver, en el que te sientas, hasta el plegado total, por supuesto, en el que pasa de los 1.700 litros de capacidad del maletero. Tienes un poquito de juego con el respaldo. Y luego, como ya ves, una de las características buenas, afortunadas de los coches BYD, suelo completamente plano y además muy bajo. La batería Blade Cuchilla precisamente se llama así, entre otras cosas, por lo poco alta que es y por la característica de que sentados vamos directamente sobre la plataforma de la batería, sobre la base de la batería y no sobre un suelo que hay por encima de la carcasa de la batería. Eso hace que en este coche haya más altura disponible. En este caso, que además tenemos un techo por encima del techo normal, el techo de cristal, la altura que hay disponible atrás, yo me atrevo a decir, creo sin temor a equivocarme, que aquí pueden entrar personas de 2 metros perfectamente sin ningún tipo de problema. Con un montón de espacio para estirar las piernas, como puedes ver, vamos extremadamente a gusto aquí detrás y no se puede pedir nada más. La verdad es que con la posición mía de conducción el espacio es enorme. Tenemos doble salida de aireación, los asientos traseros son calefactables, tenemos el portamóviles de rigor, además del portapapeles, portarrevistas, carga para 2 teléfonos móviles y eso sí, lo que no tenemos aquí detrás es la posibilidad de regular la temperatura de la climatización, que ya sería la guinda del pastel. Pero desde luego, sensación absoluta de ir viajando en una limusina, solamente falta el chofer para poder viajar en este sitio. Como puedes ver, la banqueta está bastante baja, pero no molesta. Como podemos estirar tanto las piernas, no tenemos las piernas encogidas hacia arriba, no hay ningún tipo de molestia en el sentido de que aquí vayamos a sufrir fatiga. Si nos colocamos el respaldo para la cabeza a la posición apropiada y me siento recto, que siempre estoy girado para favorecer a la cámara, pues directamente es que aquí uno casi se puede repantigar sin ningún tipo de problema. Estoy viendo detallitos como el pequeño gancho para dejar la chaqueta, como el hecho de que tenemos un tirador con silicona. En definitiva, muy bien cuidados, muy bien tratados los ocupantes de los asientos traseros y la verdad es que el mirador este que tenemos aquí encima, el techo de cristal, hace que al final el efecto sea espectacular. De lo mejor que he visto en los últimos tiempos en lo que se refiere a unas plazas traseras. Como digo, solo le faltaría el hecho de poder seleccionar aquí detrás la temperatura para ponerle una nota sobresaliente. Bueno, las condiciones de conducción ya ves las que son. Estamos en medio de la niebla,
estamos a una temperatura cercana a 0 grados y nos han puesto ruedas de invierno, lo cual pues no es lo habitual, pero es lo necesario para estas condiciones ambientales. Llevamos unas Pirelli P7 Winter, que la verdad no había conducido nunca, y bueno, pues en estas condiciones vamos muy seguros, gracias a que los neumáticos hacen lo suyo, aunque desde luego no es lo más apropiado para reducir al máximo los consumos. Pero en Alemania es lo que hay, ¿no? En invierno todo el mundo pone neumáticos de invierno. No sé si llega a escucharse bien este sonido, pero es el sonido del intermitente. Hoy en día, con estos coches en los que todo es electrónica, pues también te puedes poner el sonido del intermitente no solo a demanda respecto al volumen, sino también a cómo suena. Lo hemos dejado así, después de quitar una buena ensalada de pitos. ¿Y qué tal es conducir este coche? Bueno, pues te tengo que decir que es una sensación muy placentera y muy agradable. Cosas así que ya vamos viendo y vamos sintiendo. Respecto a otros modelos de BYD, en este Sea Lion se ha buscado más hacer un vehículo de gusto global, no solamente chino, y eso implica una suspensión claramente más rígida. No es para nada un coche incómodo, pero sí es un coche que sujeta mejor la carrocería y que ya no es tan blando como antes. Pero ya no es ese vehículo como pasa con el Silju, en el que puede haber cierto cabeceo y cierto balanceo. En general es un coche muy confortable, pero aquí el cabeceo en aceleración y en frenada ha desaparecido. El tacto del freno, por cierto, es un tacto del freno que me parece muy bueno, tanto el acelerador como el freno, por la progresividad que tiene y porque se puede conducir con suavidad y a baja velocidad. En ningún caso es brusco o en ningún caso hay un cambio en el tacto, tanto de una cosa como de la otra. Eso sí, el pedal del freno podía ser un poco más duro, podía tener un tacto un poco más duro y todavía mejoraría un poquito en tacto. Y en general lo que se nota, lo que se siente a bordo de este coche es una solidez constructiva impresionante. El coche vira y mantiene las instrucciones del volante en todo momento sin ningún tipo de problema. Vira bastante plano gracias al centro de gravedad abajo. BYD declara nada menos que 41.000 Nm/grado de rigidez torsional, que es una auténtica burrada. El coche tiene tecnología Cell to Body, es decir, la batería forma parte del chasis del vehículo, y en general el tacto del coche es eso, de una calidad de remate impresionante, que va de lo que es la estructura del vehículo hecha mayormente en acero de alta resistencia a lo que es cómo están unidas las piezas del vehículo, las partes del vehículo. Pocos coches eléctricos he conducido que tengan este nivel de sensación de solidez a la hora de ser llevado. Cero ruidos en el interior, cero grillos, cero gruñidos, y admitiría sin ningún género de dudas una suspensión muchísimo más ambiciosa y más deportiva, especialmente para esas versiones más potentes que llegan a los 530 caballos, pero aquí el objetivo de BYD es que el coche acelere mucho en línea recta, frene mucho en línea recta, tiene una tecnología además para eso, y que además se aguante bien para llevar a la familia sin hacer un coche de tacto deportivo. Y hablando de velocidad y de deportividad, este vehículo tiene algo interesante y muy necesario también, y es que las baterías LFP, además de haber eliminado el níquel y el cobalto de su composición, ahora tienen una velocidad de carga de hasta 230 kilovatios en corriente continua. Y eso, entre otras cosas, se ha conseguido gracias a que se ha aumentado el voltaje para que el coche cargue más o menos del 20 al 80% en unos 23 minutos, lo cual, esto que era uno de los puntos débiles de los coches con batería LFP, ha desaparecido de un plumazo. Este coche además tiene la batería garantizada por 8 años o 200.000 kilómetros, con hasta un 70% de la capacidad intacta, que ya empieza a ser un estándar. La garantía del vehículo en sí es de 6 años o 150.000 kilómetros. Si en algo probablemente este coche destaca a nivel de sobresalir de la media, es en el silencio en el interior. BYD nos ha explicado que han desarrollado los neumáticos de forma específica, que tiene muchas zonas de aislante, hasta 45 puntos de aislante en el interior, que tiene un vidrio laminado con una gruesa capa intermedia para reducir el sonido, y todo junto y en conjunción lo convierten en uno de los coches más silenciosos, más aislados que yo he conducido hasta la fecha, sin ningún género de dudas. Por ahí, para transportar a personas con esas plazas traseras que tenemos, por ahí, para viajar, desde luego que se sitúa por encima de la media clarísimamente. Hemos salido con unos, ¿cuánto era? 460 kilómetros de autonomía aproximadamente. Pasados unos 100 kilómetros nos quedan 333. Hemos conducido de una manera pues más o menos rápida, por momentos suavemente como ahora, conduciendo al ritmo del tráfico, por momentos pisando fuerte por las autobahn.
tengo que revisar más el consumo del vehículo, pero uno de los puntos a mejorar sin duda es la autonomía máxima, teniendo en cuenta la batería, que sería un punto a estudiar, porque hay que ver ahí también cómo algunos fabricantes han pegado un salto muy grande en las cifras de autonomía homologada sin que tecnológicamente esté justificado ese salto. ¿Qué es lo que significa eso? Que han encontrado la manera en el ciclo WLTP poder afinar la manera en la que sus coches se homologan. Recordemos que los WLTP, por si alguien no lo sabe, son ciclos de homologación que se hacen con personas conduciendo dentro del vehículo. Bueno, este BYD da, pues eso, en una conducción real para unos 400 kilómetros de autonomía, 350 si le pisas mucho, y para un vehículo de este nivel se queda un poco justa, cosa que en parte se compensa con el asunto de que podemos cargar a mucha más velocidad, algo que es muy de agradecer y que hace el coche muchísimo más utilizable a la hora de poder viajar y de recorrer largas distancias, algo para lo que está diseñado y preparado un vehículo como este. La lista de sofisticaciones técnicas de este coche en el plano de la ingeniería es impresionante. BYD se autodefine como una empresa de ingeniería, y bien que lo demuestran y están orgullosos de ellos en las presentaciones, que tienen un nivel técnico que no se ve prácticamente en ninguna presentación en cualquier marca a la que asistamos hoy en día. El sistema de climatización del coche, dicen, es el más sofisticado del mercado, con una bomba de calor ultra eficiente que es capaz de unificar la climatización de la batería y del habitáculo con un sistema complejo, con un circuito que alimenta a ambos conductos de una manera absolutamente sincronizada entre menos 30 y 60 grados de temperatura centígrados, es decir, en un rango de utilización en el que dicen, cuando hace mucho frío, el coche no pierde tanta autonomía. Tendremos que comprobarlo en el futuro. Aquí en Alemania hemos estado con 4 grados y no parece que se haya resentido mucho por el frío, pero lo comprobaremos. Igualmente, sofisticaciones como el sistema 8 en 1, que es capaz de compactar la mayoría de los órganos de control y de alta tensión que gobiernan el motor o los motores eléctricos y la batería, son sofisticaciones que solo están al alcance de una empresa que tiene ya más de 100.000 ingenieros de I+D, de los cuales aproximadamente el 75-80% se dedican a la automoción. Bueno, ¿y todo esto en qué se traduce? Pues en el producto que te acabo de enseñar y que parte de un precio para España, PVP, sin descuentos, historias y demás, de 47.990 euros. Según BYD España, con las ayudas del MOVES 3, si achatarras y además le añadimos la campaña obligatoria de descuento que te tiene que dar la marca, ojo, por el MOVES, no por financiación, el precio se quedaría en la versión más económica con la batería de 82 kWh en 39.780 euros. A partir de ahí, las versiones de 4 ruedas motrices tienen un precio superior que oscila entre los 3 y entre los 7.000 euros. Esto es lo que da de sí el BYD Sea Lion 7, un automóvil que está pensado para competir con los coches premium europeos y en los que ellos tienen la idea, la intención de que un usuario se lo pueda plantear como una alternativa incluso a un Mercedes-Benz o a un BMW de su categoría. ¿Y a ti qué te ha parecido este coche? ¿Qué cosas le ves interesantes y cuáles mejorarías? Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.